Ahora, ya esto fue como que el video pasado fue un poquito de la producción estatal, ahora les voy a hablar de la producción nacional. La producción nacional, un poquito de los antecedentes del cultivo de la caña de azúcar, es de que se trajo, bueno, el centro de domesticación es allá por Asia. eh, Específicamente, hay dos centros de domesticación porque se domesticaron dos especies, uno Saccharum robustum y otro Saccharum eh, sinensis, algo así. El, el cultivo que más, el que dio origen a la caña actual, que es toda esta que vemos, que es Saccharum officinarum, fue Saccharum robustum, que se domesticó hace aproximadamente 6000 años en lo que es Papúa Nueva Guinea, allá por Asia, al sur de Asia, colindando con Oceanía. Y el otro centro de domesticación fue en China. eh, Igual, ese fue un poquito después. Después de que se domesticó en Papúa Nueva Guinea, lo llevaron al Medio Oriente, ahí por el mar, eh, lo que era toda esa colindancia del mar, el mar muerto, todo eso alrededor, esas culturas. Y ya de ahí, antes, el cultivo del azúcar, el producto del azúcar era consumido únicamente por la gente de clase alta, de reyes, porque era un producto novedoso y al que pocos podían tener acceso, ¿no? Ya después de eso llegó a España, y España en el siglo XIV, en el siglo XV, XVI, que fue cuando empezaron a conquistar eh, el otro lado del mundo, lo trajeron en sus colonizaciones. Y el primer país del continente americano al que llegó fue en el Caribe, específicamente en la República Dominicana. Ahí llegó y ya llegó a México en su segundo viaje que hizo. Llegó al puerto de Veracruz. Ese fue el primer lugar del país en el que se sembró por primera vez. Pero en un principio, en los primeros años, no se industrializaba aquí, sino que aquí se producía, se llevaba a la República Dominicana, que ahí tenían ingenios, ahí tenían los lugares donde la industrializaban, y de ahí se la llevaban de regreso a España, porque como le menciono, era un producto que únicamente la clase alta o los reyes podían tener acceso. Entonces la producían aquí, se traían esclavos, se traían y habían indios, entonces había mano de obra, pues esclavos, y ya se la llevaban allá a comercializarla. Ya después de eso se empezó, eh, Hernán Cortés instaló varios ingenios, ¿no? Varios ingenios, y el primer lugar en el que se instaló un ingenio fue ahí mismo en Veracruz, y el segundo fue en el estado de Morelos, cerca de Tetela del Volcán. Ese fue el segundo ingenio, pero fue la primera hacienda azucarera, porque una cosa era un ingenio que nada más se llevaban en la caña a industrializarse, y otra cosa eran las haciendas donde eran enormes eh, superficies de terreno, y ya ellos mismos la industrializaban. Entonces, de hecho, se popularizó mucho que las haciendas fueran azucareras. De hecho, aquí en el municipio de Miacatlán hay una ex hacienda que fue azucarera. En el estado de Morelos, habían más de 100 haciendas azucareras. Actualmente ya nada más hay dos ingenios que se dedican a la producción de azúcar. Pero esto de las haciendas fue por ahí del siglo XIX, XVII, que se empezó a estallar mucho. Tanto así, tanto fue la importancia de la producción de la caña de azúcar en México, bueno, en la Nueva España, que éramos o era uno de los principales productores a nivel mundial. Inclusive actualmente México ocupa el sexto lugar de producción
En los primeros lugares está la India, China, Brasil, que son lugares que tienen una gran superficie de terreno, unos climas ideales para cultivarlo y, y como tiene más tiempo cultivándose ahí, pues ya tienen más tecnología. Pero entonces, después de eso, de que se empezó a construir ingenios, se empezaron a construir haciendas, se utilizaban mucho los indios y los esclavos para la producción de azúcar, de la caña. Y ya después de eso se vino la revolución. Cayó un poco la industria de la caña porque ya no había mucha mano de obra, se destruyó mucha infraestructura, se escaseó, entonces hubo un tiempo en el que sí estuvo muy declinado ese mercado, pero ya después se fue metiendo inversión, se trajeron maquinaria de Europa y eh, volvió ese proceso, ¿no? Esa industria. Hubo un tiempo a mitad del siglo pasado, del siglo XX, que a nivel nacional eran hasta 80 ingenios en todo el país. En 54, eran 15 estados de la... Actualmente son 51 ingenios distribuidos en 15 estados de la República donde se produce la caña, la azúcar. A mitad del siglo pasado eran cerca de 80 ingenios, entonces ha ido disminuyendo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones los ingenios quiebran o los ingenios se fusionan porque, no, porque como abastecen poca zona, tienen pocos terrenos de abastecimiento, pues no les es factible. Entonces lo que hacen es se juntan con otros ingenios más grandes y les ceden sus terrenos, ¿no? Los absorbe más los terrenos más grandes, de forma que se va haciendo como un tipo monopolio. Estas son algunas de las razones. Anteriormente los ingenios eran algunos eran privados y otros eran públicos. En la década de los 80, 90, en los sexenios de Carlos Salinas de Gortari, que se empezaron a privatizar muchas paraestatales, pues también le tocó a los ingenios que eran propiedad del Estado, se vendieron a corporativos. Actualmente hay como cerca de 8 principales corporativos azucareros que tienen todo el control de la producción, destacándose Sucarmex y Beta San Miguel. Beta San Miguel es el principal productor tanto en superficie como en toneladas de azúcar y es el dueño, Beta San Miguel es el dueño del ingenio Emiliano Zapata. El otro es Sucarmex, que este tiene más ingenios pero produce menos, un poquito menos, ¿no? Y, y bueno, pues entonces se privatizaron en la década de los 90 y ya de ahí pues no ha habido muchos cambios. Por esa época ya eran como 54 ingenios en todo el país. Actualmente le digo, son 51 ingenios. Hay otros lugares, ingenios, por así decirlo, que se dedican únicamente a la producción de alcohol de caña, pero esos son como 2 o 3. Un subproducto de la caña de azúcar es el alcohol de caña. También, como lo puede ser el aguardiente, que ese se produce aquí en el estado, principalmente en lo que es Zacualpan de Amilpas, ahí cerca de Tetela del Volcán. Y bueno, pues ya actualmente a nivel nacional, de los 15 estados productores de azúcar, el principal productor con cerca del 30% de la producción, 30 a 40%, es Veracruz. Le sigue San Luis Potosí, Jalisco, Tabasco está ahí también en la lista, Puebla. Y sobre todo se siembra en las zonas costeras y centro del país.
Para la división de estos, de las zonas, se clasifican en 7 regiones que se siembra cultivo de la caña de azúcar en el país: zona centro, zona Papaloapan Golfo, zona noroeste, zona sureste. La principal región productora es la región Papaloapan Golfo. El estado de Morelos se ubica en la región centro, que abarca los estados de Morelos y Puebla. No, por región no somos tan productores, somos la cuarta región productora. Hay estados de productores de la caña, como lo son Nayarit, Sinaloa, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Puebla, Morelos, San Luis Potosí, Tamaulipas, Quintana Roo, que se caracterizan por ser estados costeros con las características del clima que debe de tener es un promedio de 24 grados centígrados aproximadamente. Se puede cultivar desde los 0 hasta los 1500 metros sobre el nivel del mar, el cultivo de la caña de azúcar. Hay variedades hay variedades tardías, hay variedades medianas y variedades precoces. Esta es una variedad precoz porque dura un año el cultivo. Hay otras variedades que duran hasta 18 meses o hasta 24 meses en producirse, ¿no? Pero esto ya depende del ingenio y de los productores que quieran escoger. Y bueno, actualmente el país, como es el sexto lugar de productor a nivel mundial, tiene una balanza comercial positiva, lo cual significa que somos exportadores de caña de azúcar, principalmente a Estados Unidos. El promedio nacional en el país es de 70 toneladas por hectárea. En el estado de Morelos el promedio es de 100 toneladas por hectárea. O sea, en cuestión de rendimiento, Morelos se ubica entre los primeros lugares. Morelos es una zona muy importante productora de azúcar. Pero por lo menos para esta variedad, que es la CP 721428, la literatura marca indica que puede llegar hasta 175 toneladas por hectárea. Actualmente aquí se tienen rendimientos de 110, 115 toneladas por hectárea. Entonces ya es poca la diferencia, 60 toneladas por hectárea, pero eso ya es una labor que me va a tocar a mí realizar ya como ingeniero agrónomo para poder incrementar el rendimiento del cultivo de la caña de azúcar. Principalmente son cuestiones de sanidad, porque sí hay muchas plagas y enfermedades que afectan la región, las principales plagas y enfermedades en el país. También se clasifican por zonas, hay zonas en las que tienen mayor incidencia algunas que otras, pero las principales son la rata cañera, la mosca pinta, eh, el barrenador, el cogollero, la gallina ciega. Y enfermedades son tizón foliar, carbón, entre otras. Pero eso es lo que más afecta en este cultivo aquí en este lugar, y lo que es una limitante un poco para poder incrementar ese rendimiento, además también de una parte de la nutrición, del manejo técnico. Entonces, pues esto es un poco de lo que puedo explicar del cultivo de la caña de azúcar desde sus antecedentes hasta la actualidad, a nivel estatal, a nivel nacional y a nivel mundial. Espero le haya gustado el video, la información. Soy Alexis Mederazoque, alumno del Prope 6 de la Universidad Autónoma de Chapingo.